obedecen la ley de Ohm, ¿no? Lo que habíamos hecho con dos simuladores. Y en el momento en que dice no ómico, entonces se sale de ese esquema de lo ómico, ¿no? Y RC, normalmente estos circuitos RC se los trabaja en serie, también puede ser en paralelo, pero hay más influencia en serie y se puede estudiar, como se dice, en circuitos a corriente continua o circuito a corriente alterna, ¿no? En cualquiera de los dos. Normalmente desde la perspectiva electrónica es DC, ¿no? Se dice así, ¿no? DC, que es corriente continua. Si es AC, sería corriente alterna, pero los electrónicos pues no trabajan con corriente alterna, ¿no? Es más continua. Los eléctricos, ¿no? La ingeniería eléctrica sí va a la corriente alterna. Entonces ahí sí se manejan los circuitos a corriente alterna, ¿no? Pero nosotros, y casi el 99% debe ser corriente continua, ¿sí? Es muy poco lo alterno en laboratorio, ¿sí? En laboratorio. Uno, por el costo de equipo, sí, tener una fuente de voltaje alterna y corriente alterna, pues no es en costos, no es barato, como se dice, ¿no? Representa un costo fuerte. De que en laboratorio no se tenga mucho instrumental alterno, ¿no? Es más continuo. Bueno, porque la vida diaria también es eso, ¿no? Es casi la mayoría de los artefactos son a corriente continua, ¿no? Computadoras, impresoras, televisores, radios, es continua. Obviamente en el momento en que conectamos al tomacorriente es alterno, pero ya hay un circuito especial que ese alterno lo convierte a continuo, ¿no? Lo que llaman rectificadores de onda media, de media onda, onda completa. Bueno, eso ya es un poco electrónica, ¿no? Pero se usan ese tipo de rectificadores, ¿no? Entonces casi es continuo, pues la que usamos, a excepción de licuadoras, lustradoras, aspiradoras, que sigue siendo alterno ahí, ¿no? Entonces vamos a ver el circuito no óhmico desde el punto de vista de serie, ¿listo? Desde el punto de vista en serie. Y acá pues hay una imagen de lo que hacíamos en laboratorio, ¿sí? Ahí tenemos un kit, como se dice, un kit completo, ya con el circuito armado. Ahí está la fuente de voltaje analógica. Tenemos nuestro multímetro digital ahí. Acá ya está armado el circuito RC, como pueden apreciar ahí. Ya está armado y eso ayuda mucho, ¿sí? Nos ayuda mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya no tenemos que hacer los cálculos que se hacía antes. Ahí está la resistencia y parece una hormiguita grande, ¿no? Y al lado, pues los que ya conocen, ahí está el capacitor, ¿no? O condensador también, ¿no? Como siempre, la resistencia no tiene polaridad, ¿no? No, positivo, negativo, pues no, es un poco indistinta, ¿no? Para la resistencia, pero aquí para el capacitor sí es importante la polaridad. Y los que ya conocen y los que no, normalmente por fábrica ya viene una línea o entre unas líneas entrecortadas y eso automáticamente nos está indicando que es negativo, polaridad negativa, la pata negativa que dicen, y obviamente el opuesto será el positivo, la pata positiva,
¿sí? Entonces, ahí sí hay que tener cuidado en el momento de hacer las conexiones, que hay que respetar la polaridad, ¿no? Positivo, positivo, negativo con negativo, y no mezclar, digamos, ¿no? En este caso, pues se tuvo ese cuidado, ¿no? De ya hacer ese tipo de conexión. Y directamente ya acá el circuito viene, pues acá de la fuente de voltaje, el positivo siempre, casi siempre es de color rojo, pues va a dar la vuelta y va a la resistencia. Entonces sigue siendo positivo acá, la salida también sigue siendo positiva y llega al capacitor positivo, ¿no? Y se invierte ahí, entonces se hace negativo, le voy a poner de color blanco y normalmente color negro, ¿no? Es el cable, pero aquí está, ahí va, da toda una vuelta y va ahí a la fuente de voltaje negativo. ¿Listo? Entonces, si vemos en el fondo, sigue siendo un circuito para estudio de la ley de Ohm, ¿no? Solamente que el comportamiento RC es no óhmico. También si vemos con un poco de atención, hay un cable suelto. Notan, de acá del negativo está saliendo un cable, da toda una vuelta y llega aquí, ¿no? Entonces está suelto ese cable y ese cable suelto va a ser para cortocircuitar, porque en una primera instancia, por ejemplo, si está así directo, el capacitor ya carga, ya empieza a cargar el capacitor. Entonces ahí es un error grueso que casi siempre se comete cuando uno arma estos circuitos, lo conecta todo ahí y resulta que el capacitor ya empieza a cargar. Y ni siquiera hemos hecho toma de datos, pero ya el capacitor está cargando. Entonces, bueno, hay maneras de cortocircuitar al capacitor. Normalmente no se hace eso, pero entonces acá debería haber un interruptor, ¿verdad? Entonces sale positivo, positivo y digamos ahí viene el interruptor y recién vendría aquí, ahí, ¿verdad? Entonces en el momento de conectar bajaríamos ahí y en el momento de desconectar lo subiríamos, ¿no? Esa es la función del interruptor, pero normalmente lo dejamos abierto, ¿no? Así como está abierto. Entonces, ¿para qué? Para que el capacitor no cargue. Entonces, lo que nosotros queremos ver es cómo el capacitor va cargándose. No, este es rojo, ¿verdad? Este es rojo ahí. Cómo el capacitor se va cargando, ¿listo? Entonces, para eso nos sirve el multímetro digital. Entonces, bueno, aquí no han logrado hacer toda la conexión los compañeros. Si podemos observar con cuidado el positivo del multímetro digital, pues da un montón de vueltas, pero al final está ahí, ¿vale? Y el negativo del multímetro sale de acá, igual, ¿verdad? Está dando toda una vuelta. Bah, aquí no me sale bien manualmente, ¿no? Pero más o menos está yendo ahí, ven, dado toda una vuelta y listo, está ahí. ¿No? Lo han dejado, como se dice, abierto, ¿no? Pero entonces nosotros, ¿qué haríamos? ¿No? ¿Qué haríamos entonces? Este negativo del multímetro lo vamos a traer aquí, ¿sí? Ahí, lo vamos a conectar. Bueno, ahí le pondré una buena referencia, así, ahí. Y el positivo del multímetro, pues lo vamos a traer acá, ¿sí? Ahí. ¿Para qué? Para observar cómo se carga el capacitor y cómo se descarga. ¿Sí? Ahora sí está mejor. Cómo carga y descarga el capacitor cuando se cierra el circuito. ¿Listo? Pero antes de eso, como está abierto acá el circuito, entonces manualmente nosotros podemos acá subir el voltaje, ¿no? Y el voltaje normalmente debería coincidir con lo que dice el fabricante.
Normalmente el fabricante, por ejemplo, ¿no? 2200 microfaradios a 25 voltios. Entonces el mismo fabricante nos dice cuál es el límite al cual debemos llevar el voltaje en el capacitor, ¿no? Entonces, si el capacitor, por ejemplo, dice 15 voltios, por dar una idea, ¿listo? Dice 15 voltios, entonces nosotros acá en la fuente de voltaje no le podemos dar 30, ¿sí? Alguien dirá, le damos 30 voltios y lo que va a suceder es que el capacitor se va a cargar más rápido. Correcto, no está bien. Le damos 30 voltios, va a cargar, pero casi de manera instantánea. Pero ¿qué va a suceder? Como solamente tolera 15 voltios y le estamos dando 30 voltios, entonces internamente en el capacitor se produce una descarga eléctrica. ¿Sí? Uno logra escuchar eso. Es como una pequeña descarga eléctrica y esa descarga eléctrica hace que reviente el capacitor como una pipoca, pues, igual que los maíz, vemos las pipocas igualito, se abre. Entonces, entonces ahí se daña pues al capacitor, sí, queda inservible prácticamente, ¿no? Entonces normalmente hay que llevar el voltaje de operación, se dice, del capacitor, si se quiere, a su máximo, ¿no? Que sería 15 voltios. Listo. Entonces con eso no dañamos, ¿no? al condensador. Pero eso lo fijamos previamente, ¿no? Antes de cerrar circuito, entonces uno ya lo lleva a los 15 voltios, ¿no? Por ejemplo, normalmente no pasa de 20 voltios, ¿sí? Normalmente no pasa de 20. Entre 10 y 15 normalmente se trabaja. Y eso todo depende de qué. Aquí hay un concepto clave, el tiempo de relajación. Ese es clave. ¿Por qué? Porque este tiempo de relajación teórica nos va a decir qué tiempo tenemos que cargar al capacitor. Lo vamos a cargar 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos. Entonces ahí viene la pregunta, porque en el momento en el que uno cierra el circuito, carga el capacitor, pero carga ¿qué tiempo? Vamos a estar 1 hora, 3 horas, un día, un mes, o vamos a estar fracciones de segundo. Entonces eso hay que calcularlo. Y la manera de calcular es bastante sencilla. Es multiplicar la resistencia por la capacidad del condensador. Listo. Esto está en ohmios. Esto hay que llevar a faradios. Entonces el tiempo normalmente da en segundos. Y alguna vez este tiempo de segundos hay que llevar a minutos para saber cuántos minutos voy a cargar el capacitor. ¿Sí? Entonces, como ya está armado aquí el circuito, entonces ya los valores de R y C son los óptimos, diríamos, para estos minutos, ¿no? Normalmente debe estar entre los 5 y 10 minutos. ¿Sí? Ya está calculado eso. Entonces, directamente ustedes toman en su mano y dice, a ver, ¿cuánto vale K? Dice tantos ohmios o tantos kiloohmios o megaohmios. ¿Y cuánto vale C? Como está contramarcado ahí. Entonces, al multiplicar, entonces uno más o menos ve esto, ¿no? Entre 5 y 10 minutos es el tiempo de carga del condensador, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer entonces el compañero? Porque esto hacemos en grupo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el compañero? Uno de los compañeros. Con su celular en mano, con su celular en mano, pondremos un color, ¿sí? Le pondré este. Va a agarrar su celular y va a enfocar a la pantalla
del multímetro. Como se dice, su misión es grabar todo lo que va a pasar en el multímetro. Y el otro compañero o compañera, su objetivo va a ser cerrar circuito. En el momento en que cierra circuito, le dice al compañero, graba, ¿no? Y él empieza a grabar. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver? Normalmente, entonces, el voltaje tiende a subir, ¿no? Empieza a subir hasta el valor que nosotros le hemos dado. ¿Sí? Pongamos 15 voltios, ¿no? Hemos puesto como referencia. Pongámosle 15 voltios, entonces tiene que ir hasta 15 voltios. Llega hasta 15 voltios. Cuando llega a 15 voltios, el compañero sigue grabando, no tiene que pausar, sigue grabando. Entonces, cuando llega al valor máximo, ¿qué es lo que tiene que hacer el compañero o compañera? Tiene que abrir circuito, tiene que abrir, esto es casi de manera instantánea, ¿sí? No es tardando tiempo. O sea, con una mano pues está abriendo circuito y con la otra mano, este cable que está suelto, inmediatamente lo conecta acá, a la resistencia. Entonces, ¿qué va a haber? El compañero inmediatamente va a notar que empieza a bajar el voltaje, empieza a caer. Y normalmente no siempre se espera que caiga a cero, ¿no? Hasta 0 voltios, ¿no? El ideal es eso. Entonces, estos dos picos que he dibujado, este de subida y este de bajada, este pico, normalmente en los libros nos muestran una cosa bonita. Que se mantenga el color, ¿no? Le pondré otro color, ¿listo? Uno vistoso, un amarillo, ¿listo? Entonces lo que se ve en los libros es esto, pues la zona de carga va hasta su nivel máximo, la saturación, y a partir de ahí baja. Entonces esta curva bonita es la que se ve en el capacitor. La parte que va cargando se estabiliza al valor máximo, se cortocircuita, lo abre el circuito, lo conecta a la resistencia y empieza a caer el voltaje. Entonces esta curva así de bonita es la que vamos a ver en el simulador. Acá. Entonces hay un cronómetro, hay un capacitor, hay una resistencia, hay un voltímetro, hay un interruptor y hay una fuente de voltaje. Esto no lo vamos a usar. Entonces, con estas piezas eléctricas, electrónicas, pues vamos a hacer nuestro circuito y todo lo que les he comentado, pues vamos a observar en vivo y directo, como se dice, ¿no? Vamos a usar el simulador, pues le pondré otro color, ¿sí? Para que se note. Negro, ¿no? A ver, veremos. Ahí, ¿no? Entonces vamos a usar el simulador PET de la Universidad de Colorado, que es bastante bueno. Hay varios simuladores en línea, pero este se asemeja mucho a esto, ¿no? Es prácticamente como si estuviéramos haciendo en la vida real el simulador. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Obviamente con muchas ventajas aquí. Hay muchas ventajas, ¿no? Podemos controlar muchas cosas, pero acá pues no se controla muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que tiene que abrir circuito y tiene que cortocircuitar, muchas veces no lo hace de manera instantánea, pues hay un tiempo de reacción y ese tiempo de reacción pues hace que muchas veces esta curva no se vea muy bien, ¿sí? No se vea muy bien. Entonces en la vida real hay pues muchos factores que involucran. Acá no, pues acá ya podemos controlar muchas cosas y podemos obtener una curva ideal, ¿no? Eso de manera general, ¿listo? De manera general, ya de manera específica. Entonces cada grupo
cada grupo tiene sus condiciones de simulación. Por ejemplo, los grupos pares van a tener una resistencia de 90, que es de 65 ohmios, y un condensador de 0.15 de centésimas de faradio, ¿sí? Normalmente los comerciales están pues por microfaradios, picofaradios y nanofaradios, pero aquí en el simulador pues vamos a tener faradios, que es una magnitud muy grande y que con estos valores de R nos permite tener tiempos de carga y descarga razonables, ¿sí? Razonables. Eh, si uno quiere comprar estos capacitores, uno va, por ejemplo, en México, Colombia, en la calle México, ¿no? Esquina Colombia, hay varias tiendas que venden. Y si uno va y le dice quiero un condensador de 3 faradios, les va a decir imposible. Será microfaradios, pero no faradios. ¿Sí? Es una magnitud muy grande, por eso se manejan micros, picos y nanos. ¿Listo? Los impares, pues igual, ¿sí? Van a tener 90 ohmios y 2 décimas de faradio. ¿Listo? Y el voltaje, porque hay que tener un voltaje, ¿verdad? Eso ya es a criterio del grupo, ¿no? 5 voltios, 10 voltios, 15, 20, 50, 100 voltios, ya el simulador llega hasta 120, me parece. Entonces ya es a elección del grupo. Pero también tiene sus consecuencias, ¿sí? No es poner 100 voltios y pues de pronto con 100 voltios vamos a tener que estar una hora ahí esperando a que cargue esos 100 voltios, ¿sí? Entonces tiene que haber un voltaje límite, ¿sí? De manera específica, entonces el modelo matemático, a partir del modelo matemático vamos a obtener la constante experimental de relajación y vamos a hacer una prueba de hipótesis entre ese valor obtenido vía simulación con el valor teórico, que es R por C. Entonces ahí le vamos a hacer la prueba de hipótesis. ¿Listo? Entonces, 3 cosas, ¿no? Modelo matemático, la constante de relajación experimental y la prueba de hipótesis frente al valor teórico. Listo, son 3 objetivos que se tienen. ¿Qué otro detalle más? Bueno, quedaría entrar entonces a PET, ¿no? Entrar al simulador y mostrarles. Antes sacar la teoría. ¿No ve? ¿Qué vamos a poner en teoría? Pues, ¿no ve? ¿Qué va a venir aquí? Entonces podemos explorar un par de minutos una página en blanco donde justamente hay esas, creo que aquí ya tenía circuito RC serie, ¿sí? Entonces, imágenes, entonces aquí tenemos una infinidad de circuitos RC, justamente a ver dónde hay uno, como les comentaba, por ejemplo, vean, este de acá, ahí está, ¿no? Es circuito RC. Entonces la carga es lo que les comentaba, ¿no? Cuando cerramos circuito, ahí entonces la corriente fluye y empieza a cargar el capacitor, ¿sí? Y una vez que llega a su punto máximo, entonces, ¿qué tiene que hacer el compañero o compañera? Abrir circuito, cortocircuitarlo, vean, ahí está. Y entonces el condensador se descarga a través de la resistencia. Y acá abajo vean los modelos matemáticos en la parte de carga y en la parte de descarga. Entonces a nosotros nos interesa esta parte, la descarga. Entonces vean acá que la carga es un modelo exponencial. B por C exponente a la menos T dividido RC. Entonces, si recuerdan en teoría,
¿no? En teoría debieron ver eso, que la corriente eléctrica es la derivada de la carga respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, si derivamos esta última expresión, donde está la flechita, entonces vamos a obtener el voltaje. ¿Sí? Entonces, la derivada sería derivando, ¿no? La derivada de la carga respecto del tiempo tendríamos la corriente. ¿Sí? Sería la corriente. Entonces, si le vamos a multiplicar por la caída de voltaje en la resistencia, entonces va a ser B por C exponente elevado a la menos T dividido RC. ¿Listo? Bueno, este podría ser un pequeño fundamento teórico, ¿sí? Pero si se quiere, pues se puede explorar más, pero el modelo matemático ya está dado, ¿sí? A ver, veremos a ver este último, para tener una idea, ¿listo? Pues aquí están dando justamente ya cuando se está descargando, y aquí en el gráfico, vean, ya se puede ver la descarga, ¿no? La descarga, y en el primer gráfico la carga, ¿no? Cómo se va cargando el capacitor, y en el otro lado cómo va descargando, ¿no? Bueno, hay teoría, bueno, aquí está un circuito Arduino seguramente. No, esto nada que ver, no es para nosotros. Ahí está, esto y es con un osciloscopio, por ejemplo. Cuando se coloca una onda cuadrada, lo que está con amarillo es una onda cuadrada, y lo que está en la curva azul es la carga y descarga del capacitor, ¿no? Ya es un osciloscopio, pero esto no. Entonces uno puede ir modificando en el osciloscopio la señal, se dice, y puede ir obteniendo varias cosas, ¿no? No, acá la verdad esto no, está un poquito más orientado esto a los electrónicos, ¿sí? Ellos usan mucho osciloscopios. Nosotros, desafortunadamente, no usamos osciloscopios porque apenas tenemos dos osciloscopios, ¿sí? Son costosísimos, ¿sí? Los osciloscopios. Aquí está circuito RC. Ahí está el fundamento, ¿no? Un poco el fundamento teórico. Aquí está la respuesta natural, ahí está el modelo, la ecuación, como se dice, ¿no? Esto están aplicando las leyes de Kirchhoff, la ley de mallas, ¿sí? La caída de voltaje en la resistencia más la caída de voltaje en el capacitor debe ser igual a cero, ¿sí? Entonces la solución de eso es esta. Ahí está. Este es mejor. Este está mejor. Entonces la caída de tensión en el capacitor va a ser el voltaje que le hemos dado inicialmente, exponente a la menos T dividido RC. Vean, y donde RC, lo que les comentaba, es el teórico, es el tiempo de lo que llamamos, ¿no? El tiempo de relajación teórica, ¿sí? Ahí está, esto está bueno para teoría, vean. Bastante concreto, al grano, como se dice, ¿no? No está dando vueltas. Aplican la ley de Kirchhoff, la ley de mallas, la solución de esta ecuación, la solución es esta. Y listo, ahí está el modelo matemático. ¿Listo? Eso vamos a emplear nosotros. Entonces iremos al simulador. A este mismo podemos regresar. Y acá arriba le voy a poner PET. ¿Listo? Simulación. Ahí está, simulaciones. Siempre entramos a física. De todo esto, movimiento, sonido, trabajo, calor, luz, no nos interesa más que todo esta electricidad, ¿no? Aquí han hecho algunas innovaciones, ¿sí? Aquí por eso dice nuevo, nuevo. Entonces podemos entrar a este, por ejemplo. Ahí está en línea. Volvemos a entrar. Y acá dice, ve, voltaje a corriente alterna. Cuando tiene este simbolito es alterno. Podemos hacer circuito, hubiera sido bonito hacer esto, ¿no? RLC, que es resistencia, inductancia, capacitancia. ¿Sí? Es bien interesante eso. Pero vamos a hacer este, ¿no? Laboratorio. Ahí está.
Bueno, ¿qué necesitamos? Obviamente resistencia. ¿Qué necesitamos? Capacitor. Obviamente un voltímetro, ¿verdad? En la vida real es el multímetro digital, pues. Necesitamos una fuente de voltaje, que es una batería en este caso, ¿no? Una fuente de voltaje. Necesitamos un interruptor, porque hay que cerrar y abrir circuito, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Cronómetro. Ahí está el cronómetro. ¿Qué más necesitamos? Cables, ¿verdad? Cables. Entonces, un cable que vaya de la resistencia al capacitor. Ahí está, RC, serie. Otro cable que vaya de la resistencia a la fuente de voltaje o batería. Otro cable que vaya de la batería al interruptor. Otro cable que vaya del interruptor a el condensador, ¿no? Eso sería, digamos así, bien rígido, ¿verdad? Pero pues aquí le podemos aumentar más cables para que se vea más bonito. Se puede, un poco de estética le podemos dar. Por ejemplo, esto le puedo achicar, como se dice, disminuir el tamaño, ¿no? Ahí. Y aquí como aumentarle otro, ¿no? Para que se vea mejor, ¿no? Más que todo. Y le voy a aumentar otro cable, lo que les decía, para cortocircuitar. Entonces este va a estar suelto. ¿No ve? Como habíamos visto en la imagen, está suelto el cable, ¿no ve? Entonces en el momento de cortocircuitar, esto lo vamos a cortar y acá lo vamos a unir. Entonces ahí se va a descargar el capacitor a través de la resistencia, ¿listo? Pero eso vamos a ver después. Primero esto. Listo, ahí, ¿no? Para que se vea un poquito mejor. Ustedes también vean otra configuración. Bueno, aquí con naranja es positivo. Entonces, positivo, la resistencia positiva y llega al capacitor positivo. ¿Sí? Y por el otro lado se invierte y se hace negativo. ¿Listo? Ahí, ya está. Ahí tenemos. Entonces, o le pongo también ahí, no hay problema. Bueno, valores numéricos, pues entonces la resistencia, ¿verdad? Cada grupo tiene. Podemos ir desde 0, bueno, no hay 0, ¿no? Pero desde 0 hasta 120 ohmios, ¿no? Pues no es mucho, pero como estamos trabajando con faradios, es suficiente ohmios, ¿listo? Por ejemplo, le voy a poner 71 ohmios. El capacitor puede ir desde 5 centésimas hasta 20 centésimas de faradio, sí, es bastante grande. Arbitrariamente le voy a poner yo eso. Entonces ya tengo, sí puedo mostrar los valores, ¿no? Ahí está 71 ohmios, 0,13 faradios o 13 centésimas de faradio y la batería pues lo puedo modificar, ¿verdad? Pues, obviamente en 0 hasta 120 voltios. Vean, es bastante el rango en el cual podemos ir. Pero aquí hay un detalle que hay que observar. ¿Qué pasaría si algún grupo dice, pongámosle 100 voltios, ¿verdad? Por ejemplo, vean ustedes, podemos ir de décimas en décimas todavía. 100 voltios, ¿verdad? Que no está mal, ¿sí? No está mal. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos que calcular el tiempo de carga del capacitor, pues, que es multiplicar esta resistencia 71 por, yo estoy con calculador en mano, ¿listo? 71 por 0,13. 0,13 me está dando 9,23 segundos, ¿sí? O sea, que implicaría que, por ejemplo, exagerando, en 10 segundos ya se habría cargado el capacitor a su límite máximo, ¿no? De manera que 100 voltios es pues casi instantáneo, ¿sí? Pero aquí en el simulador, ¿qué vamos a observar?
para llegar a 100 voltios, a que se cargue a 100 voltios, el tiempo se alarga, ¿sí? En vez de ser 9 segundos, de pronto va a ser 9 minutos, ¿sí? Entonces, lo aconsejable de pronto acá es no trabajar con grandes voltajes, sino con voltajes de pronto 10 voltios, quizás suficiente, quizás hasta 15 voltios, ya, suficiente eso, ¿sí? Pero ustedes vean, ¿listo? Pero que no vamos, y cuando estemos haciendo correr el simulador nos vamos a dar cuenta el por qué no darle más voltaje. ¿Listo? A ver, le voy a poner 15, ¿listo? Lo voy a dejar en 15 voltios, listo. 15 voltios, 71 ohmios, 13 centésimas de faradio, listo. Se supone que el interruptor, pues, su, su resistencia, como dice, es infinita, ¿no? Si es, no conocemos. Bueno, cronómetro entonces acá. Lo voy a activar. ¿Sí? Es como si estuviera corriendo, ¿listo? Ahí, vean, entonces ahí lo pauso, ahí en cero. Entonces, vean ustedes, esto, si lo pongo ahí, vean, ya está cronometrando. Entonces, no está bien, ¿no? Porque ni siquiera acá he cerrado circuito y ya está corriendo tiempo. Entonces, no está bien. Entonces, voy a cerrar circuito, vean, ahí, y vean aquí otro problema. Ya empieza a cargar el capacitor, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente, pues aquí, una vez que esté cerrado el circuito, acá vean, corre el cronómetro, pero hay un desfase entre voltaje y el cronómetro. En simultánea deberían correr, ¿verdad? Entonces lo vamos a pausar y le voy a poner así. A ver aquí, este tiene su truco, ¿listo? Por ejemplo, aquí el capacitor ya está cargado, ¿no ve? Ese es el problema en laboratorio, pues muchas veces cuando se cierra el circuito ya empieza a cargar el capacitor. ¿Y ahora qué hacemos? El capacitor ya está cargado. Entonces en la vida real hay que cortocircuitarlo. Entonces aquí, por ejemplo, hay este símbolo como relámpago. Le hacemos clic y es como si lo cortocircuita y lo lleva a cero nuevamente, ¿sí? Entonces acá lo ponemos en cero. A ver, aquí algo está pasando, ¿sí? Debería esto sincronizarse. A ver, lo voy a desconectar, ¿sí? De pronto es por eso. Pero igual, vean, igual se va cargando. Ahí. A ver, ahí, listo. Entonces otra vez, a ver, lo voy a cortocircuitar. Listo. Esto hay que abrirlo. Lo voy a cortocircuitar. Listo. Entonces debería sincronizarse este con este, ¿sí? Porque aquí en el momento de cerrar, pues ya está cargando, ¿sí? Vean. Y acá el tiempo debería correr también, ¿sí? Entonces aquí hay un desfase, vean. Ahí de pronto, a ver, veremos, hay que pescarle ese, es que esto lo han cambiado, ¿sí? Ve, esto lo han cambiado porque en el anterior simulador, como ven en la guía, aparecía un cronómetro y en ese cronómetro pues era mucho más fácil manipular. Pero acá, ¿qué está pasando acá? Debería esto sincronizarse, ¿sí? Es que esto en el momento en que le doy acá, vean, ya corre cronómetro. Lo pauso, lo borro, pero el problema es que debería estar en sintonía con el voltaje. Es como cuando graba el compañero, en cuanto cierra circuito, el compañero ya empieza a grabar. Entonces, eso deberíamos ver acá, ¿sí? Ve, no está funcionando el cronómetro, ¿sí? El cronómetro como que no está sincronizado, ¿sí? O es que no lo... A ver, otra vez lo cerraré ahí, ¿listo? Ve,
El problema es ese, este no corre al mismo tiempo que este otro, ¿sí? Qué raro, qué raro, ¿sí? Ah, qué raro, ¿sí? No está sincronizando, ¿sí? Debería de, por ejemplo, aquí notan ustedes que ya está llegando al máximo, ¿no? 1496, ya se hace más lento, ¿sí? Pero el problema entonces es que no está sincronizando el cronómetro con el voltaje. En sintonía deberían ir, ¿sí? A ver qué pueda estar pasando aquí, ¿sí? ¿Qué puede estar pasando? A ver, amperímetro, voltímetro. ¿Qué pueda estar pasando? Sí, porque acá ya empieza a correr tiempo, pues y eso no está bien, ¿sí? No está bien. Si lo pauso, pues tampoco, ¿sí? Entonces aquí obviamente lo estoy reseteando, como se dice, ¿no? Qué raro, ¿sí? Porque yo obtuve datos y ahí sí cierro y esto debería ir debería sincronizarse, ¿sí? Deberían sincronizarse. Aquí no está, pues. No se está sincronizando ahí. Qué raro, ¿sí? Ah, esperen un rato, aquí hay un problema. No es este el simulador. Porque aquí hay dos botones, vean. Ah, aquí hay un problema. Acá creo es el detalle. Es que han cambiado con el otro, ¿sí? En el otro, pues con el cronómetro y era más fácil. Pero aquí esto debe ser. Darle pausa. Ahí, eso es, vean, han visto, ahí le di pausa y lo activo el cronómetro, ahí está, lo activo y cuando cierro, vean, no pasa nada, ¿verdad? Ahí está. Entonces con este botón negro, este triángulo donde está la manito, le hago clic y vean cómo el tiempo y el voltaje se sincronizan. Vean, eso es, eso faltaba, ¿sí? Es que lo habían cambiado, ¿sí? Entonces ahora tenemos que esperar al voltaje máximo, o sea, el tiempo que cargaría a su valor máximo, ¿sí? Entonces vean que en 36 segundos ya está llegando a su máximo, vean 14, hay que esperar a que llegue a su valor máximo, ¿listo? Cuando llegue al valor máximo, lo vamos a pausar el cronómetro, ¿sí? Pero el compañero en la vida real seguiría grabando, ¿verdad? Pero nosotros, ahí por ejemplo, vean, lo puedo pausar acá. Listo, vean, el cronómetro se ha detenido. Entonces aquí es donde lo voy a cortocircuitar, pues. Agarro y ahí lo cortocircuito. Y continúo con la grabación. Vean qué es lo que va a pasar. Observen tanto en el voltaje como en el cronómetro. Se va descargando el condensador a través de la resistencia, pero el tiempo sigue transcurriendo, vean. Y tenemos que esperar a que el voltaje no siempre caiga a cero. ¿Sí? Por ejemplo, lo podemos pausar ahí. ¿Listo? No es necesario que llegue a cero cero. ¿Sí? Si el grupo quiere, lo puede detener ahí o quiere esperar un poco más. Por ejemplo, ahí. Listo. Pero ¿qué es lo que interesa ahora aquí? Este tiempo. 2 minutos con 13 segundos. Vean todo este proceso, cuánto hemos tardado. 2 minutos con 13 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Esos 13 segundos, ¿qué es 2 minutos con 13? Lo voy a llevar todo a segundos, ¿listo? 2 minutos sería 120, ¿verdad? Me está dando 128 segundos en total. ¿Listo? 128 segundos es el total, desde que carga hasta que descarga. Ahora, estos 128 segundos lo voy a dividir
entre el número de datos que quiero. ¿Listo? Entonces, teoría de pequeñas muestras dice menor a 30, ¿verdad? Y la teoría de grandes muestras mayor a 30. Entonces, voy a asumir lo siguiente. Voy a hacer teoría de grandes muestras. ¿Sí? Lo voy a dividir entre 40. Me está dando 3.2 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tomar datos cada 3.2 segundos. ¿Sí? En otras palabras, el compañero que ha grabado en su celular lo lleva todo a cero y cuando llega a 3.2 segundos pausa la grabación y tiene que decir qué voltaje es. ¿Listo? Entonces eso vamos a hacer ahora. Entonces lo vuelvo esto a conectar y lo voy a llevar otra vez todo a cero. ¿Listo? Entonces esto cero, acá también cero y nuestro cronómetro ya estaría listo, ¿no? Esperemos a ver. Ya está cerrado el circuito, vean. Entonces tengo que esperar 3 segundos, dice, ¿no ve? Para mí cada 3.2 segundos. Corre entonces. Pues, ¿qué pasó aquí? Ahora sí, ¿no? Estaba mal, había que activar, ¿no? Ahora sí. Entonces le voy a hacer clic en el triangulito y espero 3.2 segundos. Vean, ahí podría ser. Sí, porque si le pongo espero al otro ya va a ser minuto, ¿no ve? Ahí me he pasado un poco, vean, 3.9, ¿no? Si quiero lo puedo volver a rehacer, ¿verdad? Y lo único que haría es cortocircuitar. Y ahora sí, pero entonces en vez de ir con el triángulo negro, iría con el otro, con el pequeño, porque ese, vean, me permite ir paso a paso. Es mucho más detallado. Vean, hay 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 3.2. Ahí está. 3.2 segundos, ¿qué voltaje es? 4.37 voltios. Ahí está mi primer par ordenado. El segundo par iría otros 3.2 segundos, ¿verdad? Me daría 6.4 segundos. Entonces, aquí ya puedo correr de pronto un poco más rápido. Ahí lo pauso. Ahí, por ejemplo, vean 6.2, 6.3, 6.4. Para 6.4 segundos, 7.49 voltios. Vean, entonces de esa manera hay que ir jalando datos, en mi caso cada 3.2 hasta el valor máximo, que era 15 voltios, ¿verdad? A ver, esperaremos que llegue a 15 voltios. Se supone que yo voy pausando, ¿verdad? Por ejemplo, ahí 24.8, 13.96. Corre cronómetro, pauso, 26.8, 14.16. Corre, pauso, 29.6, 14.38. Inclusive aquí yo puedo tomar datos aleatoriamente, como han visto. No siempre puedo ir esos 128 segundos dividido entre 40. No siempre. Vean, aquí puedo ir de manera aleatoria. Pues hago correr, lo pauso ya. 32, 1 cuánto, 14.53. Aleatoriamente para 35.4 segundos, 14.66. Otra vez lo pauso. Vean, si hago así, voy a obtener una curva bien finita. Va a ser mucho más elegante la curva, ¿sí? Pero si voy cada 3 segundos, también. Pero si vamos aleatoriamente, pues va a ser quizás mucho mejor. Entonces, cuando llegue a 15, entonces lo voy a pausar. ¿No? Alguien diría, lo pausamos ahí. Entonces, ¿qué sería? 1 minuto, 9 segundos con una centésima. 14.99 voltios. Sigo corriendo hasta que llegue a 15. ¿Sí? Si quiero lo pauso ahí, ahí está. Llegó a 15 voltios. A partir de aquí, el condensador ya no se carga más porque llegó a su punto de saturación. Vean, voy corriendo tiempo, lo pauso, 1 minuto 27 segundos, sigue siendo 15. Sigo corriendo tiempo, 1 minuto 33, sigue siendo 15, ¿ve? Pero puedo tomar esos datos.
unos 3 o 4 datos para el punto de saturación. Entonces aquí es donde lo cortocircuito, pues. Ahí. Y entonces puedo seguir tomando datos aleatorios, ¿verdad? Entonces aquí baja, por ejemplo, ahí. Listo, entonces para 1.34, 13.32. Sigo corriendo, pauso para 1.35, 11.46. Para 1.38, 8. Entonces podemos ir obteniendo datos aleatoriamente. O si queremos ese tiempo total dividido entre 40, entonces puedo ir obteniendo sistemáticamente datos, ¿sí? Que también está bien, ¿no? No está mal, está bien. Pero aquí también se puede hacer esto, pues. Ahí tomamos, ahí también otro dato, otro par ordenado, otro par ordenado, y así, vean, hasta que llegue no siempre a cero, vean. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, el capacitor se va descargando a través de la resistencia. Entonces, vean, aquí no solamente puedo tener 40 datos, aquí puedo tener hasta 100 datos, ¿verdad? Hasta 100 datos puedo tener, pero no hay problema, pues. No hay problema, porque lo que queremos es obtener la zona de carga y la zona de descarga. Listo. Por ejemplo, ahí lo podemos pausar. Y ya tenemos nuestra base de datos. ¿Listo? Esto es a 15 voltios. Vean, en 15 voltios hemos tardado casi 2 minutos. ¿No? Casi 2 minutos. A título de ejemplo, así rapidito haremos. ¿Qué pasaría si alguien viene y dice, por ejemplo, el voltaje en vez de 15 voltios le subiré a 100, como les decía? 100 voltios, ¿verdad? Entonces lo descargamos ahí y listo, corre tiempo, ¿verdad? Corre tiempo. Entonces veamos. Vean ustedes, ya está en 40, ya está en 50, ya está en 60, ya está en 70. Vean, inclusive el color del capacitor cambia, vean. Está yendo a una sobresaturación, pues vean. Está yendo más rápido, vean, y el tiempo es menos, vean. Ya no es un minuto. Ya estamos por 40. Va a llegar seguramente a un minuto, vean. 50, un minuto y algo va a llegar seguramente, vean. Ya hasta un minuto, vean. En un minuto entonces el condensador llegó a su máxima saturación. Un poco más, digamos, ¿no? Y a partir de acá pues ya lo cortocircuitamos y empieza la zona de descarga. Vean, inclusive ahí estamos viendo cómo las cargas eléctricas giran, van por la resistencia y vuelven al capacitor. Pero el capacitor es quien está entregando cargas eléctricas a la resistencia. Si le colocáramos aquí un amperímetro, podríamos ver cómo la corriente eléctrica va cambiando, ¿sí? Se puede también eso, ¿sí? Se puede también. Vean 2 minutos y lo pausamos ahí. También se puede en 100 voltios, vean, pero todo depende de los valores de R y de C. No tienen que ser los adecuados, porque si no son los adecuados de pronto, pues no vamos a tardar un minuto, de pronto vamos a tardar más tiempo. ¿Sí? Todo depende de R y C. ¿Listo? Entonces yo tengo ya esa base de datos, y les mostraré la base de datos. Aquí está. Acá. Aquí entonces, a ver, aquí le voy a aumentar, ¿listo? Le voy a aumentar 130, le aumentaré para que se vea bien, ¿listo? Para que se vea bien. Ahí le pondré. Si hay alguna duda con respecto al simulador, pues con mucho gusto, ¿listo? Con mucho gusto.
Se puede estudiar aquí un montón de cosas, ¿listo? Vean si en vez de poner batería, una fuente de continua, le puedo colocar una fuente alterna. Entonces, en vez de utilizar el voltímetro, ya utilizaría, por ejemplo, como un osciloscopio, ¿no? Usaría como el osciloscopio. Ahí. Entonces ya es como si estuviera viendo en un osciloscopio la señal. Entonces se puede hacer corriente alterna, corriente continua, se puede determinar la cantidad de corriente que carga, la cantidad de corriente que descarga. Es decir, aquí podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Lo que estamos haciendo es lo más básico, ¿sí? Lo más básico. Pero el simulador permite hacer una infinidad de cosas, ¿sí? Por eso es bueno los simuladores, pues porque ahí podemos manejarlo a nuestro gusto, como se dice, ¿no? Licenciado, una pregunta. Sí, sí, En el simulador estaba observando que es una pilita, ¿no?, que cambia de un valor menor hasta un valor mayor de 100 a 120 voltios. En el mercado, según lo que yo he visto, más que todo manejan 12 voltios, tal vez 20 voltios, tal vez, o 19 voltios las computadoras. Pero vamos a poder encontrar o en qué momento hace la conversión para que sea de 100 voltios la carga, o sea, la pila. ya, Porque es que, los transformadores encontramos de 3 voltios, puede ser 6 voltios, 8 voltios y hasta 12 voltios, lo que yo recuerdo. correcto, sí. Mm, Eso vamos a poder, o en qué momento podemos encontrar ese valor máximo de 120. Ya, eso depende mucho del... a ver, volveré a entrar aquí al simulador, ¿listo? ¿Está bien la pregunta? A ver, aquí con el... ¿Dónde está el simulador? Aquí. Ay, no, aquí está, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la batería, ¿no? O la fuente de voltaje. Bueno, aquí pues tenemos valores, ¿verdad? Que va desde 0 hasta 120. Esto es en el simulador. En la vida real, pues no, uno va, por ejemplo, por la Eloy Salmón y se compra un transformador, ¿verdad? La entrada, como dice, es 220 y la salida tiene varios voltajes, 3 voltios, 5 voltios, 7 voltios, 12 voltios, 15, quizás 20, ¿verdad? Pero normalmente llega hasta 15 voltios. Pero internamente hay un rectificador, pues que llamamos un rectificador de doble onda. ¿Por qué? Porque cuando conectamos al tomacorrientes tenemos 220, pero cuando ya los cables, como se dice, ¿verdad? Lo conectamos así, ahí. Entonces ahí tenemos, con el voltímetro podemos agarrar y determinar, pues acá decimos hay 220 por decir, ¿no? Ven ahí, ¿no? Bueno, aquí está cambiando porque aquí le tendríamos que cambiar, vean, ahí está el voltaje y está la frecuencia. El problema que es que cuando trabajamos con corriente alterna, tenemos que ver a qué frecuencia vamos a trabajar. Normalmente la energía eléctrica que nos llega es a esto, más o menos 60 hercios, ¿sí? ¿Y qué voltaje? Por ejemplo, 220, entonces le damos 220, a pesar que aquí no llega, vean, llega como máximo hasta 220 voltios, ¿no? Pero en todo caso, cuando nosotros conectamos a la EPS, a la fuente, al tomacorriente, entonces con el multímetro veríamos 220, ¿verdad? 220. Pero ese es 220, al final tiene un rectificador. Bueno, aquí no hay eso, ¿sí? Hay un rectificador que hace que después la corriente o el voltaje de salida, por así decir aquí, ¿no? Pues así, de salida, ya no sea 220, pues, ¿no ve? Ya no sea 220, ya sea la salida aquí ya más bajita, por ejemplo, ¿no ve? 5 voltios o 15 voltios. Pero aquí en medio, entre estos dos, entre esta alterna y esta continua, hay un rectificador. No hay que utilizar un transformador, hay que utilizar unos diodos
y con eso se rectifica y se hace continua, ¿sí? Acá en el simulador, pues afortunadamente ya está todo eso, ¿no? Ya no necesitamos, por ejemplo, esos rectificadores. Directamente dice esta fuente de voltaje la podemos cambiar 9, 30, 50 discrecionalmente, pues hasta 120 voltios, ¿sí? Acá no hay problema, pero en la vida real no es pues así. En la vida real, como les comento, uno se compra un transformador, lo conecta al toma corriente y hay varias salidas, ¿verdad? Dice 15 voltios, listo, ya con 15 voltios. Y mi capacitor, ¿no? Porque en el mercado hay capacitores de 470 microfaradios, 2000 microfaradios, 2200 microfaradios, pero aquí en el simulador estamos hablando de faradios, que es una cantidad muy grande, vean. A medida que voy aumentando, las placas se van cerrando y a medida que disminuyo, las placas se abren. Entonces, en la vida real no hay pues faradios, ¿no? Son micros, picos o nanofaradios, ¿no? Entonces, inclusive el fabricante ya dice, ¿no? Entonces para 2000 microfaradios el voltaje de 25 voltios, por ejemplo. Entonces uno ya sabe que podemos llevar como máximo hasta 25 voltios el capacitor, como máximo hasta 25. Si nos pasamos de eso, como les decía, alguien viene y dice, le daremos 90, 101 voltios. Claro, acabamos de ver, empieza a cargar rápido, pero en la vida real, cuando llega a su punto de saturación, internamente se produce una descarga y como les decía, como una pipoca se abre, ¿sí? Explota, ¿no? Claro, no es una explosión grande, pero son como las pipocas, pues empieza a reventar. Entonces, pero eso es en la vida real, ¿sí? Aquí en el simulador no, pues aquí en el simulador le podemos poner 120 o le podemos poner 8 voltios también, no hay problema, ¿sí? Pero en la vida real no. Tenemos que ver cuál es el voltaje de operación del capacitor. Eso hay que ver. Y en función de eso, recién le podemos dar el voltaje que nosotros queremos. ¿Listo? A eso va de pronto un poco la respuesta del compañero, si es que ha quedado eh, de acuerdo, ¿verdad? Sí, eso sí, una cosa más. Sí, sí. ¿Cómo este es el capacitor? Lo que hemos visto de carga y descarga. Dentro del circuito, entonces constantemente se carga y se descarga. Eso es lo que va a suceder dentro de la placa madre o de un televisor. Eso es lo que yo entiendo. ¿Va a pasar eso? Claro, aquí en el capacitor, en el momento en que se hace esta conexión, ¿verdad? Ahí, y pues aquí le pondremos otro cable, ¿verdad? Acá otro cable, y se supone, ¿verdad? Que aquí viene el interruptor, aquí viene otro cable. Bueno, por estética, pues aquí le vamos a poner otro cable más, ¿verdad? Ahí, ahí. Entonces, por ejemplo, aquí cuánto hay 8 voltios, ¿verdad? 8 voltios. Entonces, al momento de cerrar el circuito, aquí, ahí, ahí, ¿verdad? Para que me marque voltaje y lo cierro. Entonces, vean, de manera casi instantánea se ha cargado a 8 voltios. ¿No? Ahora, ¿por qué es eso, verdad? Bueno, primero porque no le he puesto resistencia, ¿no? Entonces ha ido directo con la fuente de voltaje. O sea, tenía que venir aquí su resistencia. Y pues esto lo haré girar acá, así, ¿verdad? Entonces lo descargaremos, como se dice, ¿no? Descargarlo. A ver, lo abriré y esto lo descargo, ¿verdad? Ahí, listo. Entonces, en el momento de cerrar circuito, veamos, ahí está. Vea, está en 7.8. ¿Cuánto ha tardado? No ha tardado mucho, ¿verdad? O sea, ha cargado rápido las placas del condensador, ha cargado casi de manera instantánea. Y para descargar, pues lo que le habíamos dicho, ¿verdad? Entonces hay que cortocircuitarlo acá. ¿No ve? Ahí. Vea,
entonces cae a cero rápido. ¿Por qué? Porque todo depende del valor de R. Aquí, por ejemplo, hay 10 ohmios y aquí, por ejemplo, hay 6 centésimas de faradio, es muy bajito. Entonces, si uno quiere ver bonita la curva, le aumentamos, por ejemplo, capacitor a 0,15. A ver, veremos qué pasa ahí. Entonces, esto hay que cortar y esto hay que unirlo, ¿verdad? Eps, aquí está. Lo cortaré así. Ahí. Entonces, veremos. Conectamos. Entonces, vean, tarda un poquito más. Vean, al llegar a 8 voltios, listo. Pero ha tardado muy poco. Vean, entonces todo depende del valor de R y del valor de C, más que todo de R, porque este es el que domina, porque ese es el que hace que fluya más cargas o menos cargas eléctricas al capacitor. Entonces normalmente es R el que manejamos más. Vamos modificando estos valores. Le voy a poner el extremo, pongámosle 120, ¿listo? 120, lo cortocircuitamos y listo. Vean ustedes, está tardando más. Vean, está tardando más. En llegar a 8 voltios, está tardando un poco más. Vean, 5, 6, 7, ya tarda más. ¿Por qué? Porque la resistencia, digamos, está un poco oponiéndose a que se cargue el capacitor de manera instantánea, rápida. Vean, aquí estamos tardando un poco más. Vean, para que llegue a 8, entonces ya se tarda un poco más. ¿No? Entonces, supongamos que hemos llegado al tope, ¿verdad? Al tope. Entonces, cortocircuitamos. Ahí, entonces empieza la descarga. Vean, entonces el capacitor se está descargando a través de la resistencia. ¿Sí? Es como las placas del condensador. Las cargas eléctricas van hacia la resistencia. ¿Sí? Y después llega a la otra placa. ¿Listo? Eso va. Entonces, aquí hay un convenio, pues cuando uno estudia, entonces, ¿qué R vamos a utilizar para obtener un tiempo óptimo de carga y descarga? ¿Sí? Y lo que está en la guía, en la foto, ese circuito RC ya está optimizado para que los tiempos sean entre 5 y 10 minutos. Entonces, en una media hora o 45 minutos, el experimento se terminó. Después ya es lectura de datos en el celular. Entonces ya está optimizado, porque antes de la pandemia, no teníamos el circuito. Entonces lo que se hacía era darles a ustedes resistencias y capacitores. Entonces ustedes tenían que hacer estos cálculos. El R con C, multiplicar la resistencia por el capacitor y ver el tiempo. Entonces iban viendo el tiempo óptimo, 5 o 10 minutos, entonces ahí se perdía tiempo. Media hora podían estar haciendo cálculos y no encontrar un tiempo óptimo. Pero cuando ya lo hemos hecho en su circuito, entonces hemos logrado subsanar ese problema, ¿no? Ahí va de pronto un poco la inquietud del compañero que nos hacía las preguntas, ¿no? Iber nos dice en el mercado 100 voltios. Sí, debe haber fuentes de voltaje hasta. Habría que ir, ¿no? Como les decía, a la calle México con esquina Colombia y preguntar ahí fuentes de voltaje 100, 200 voltios, pero debe ser costosa, ¿sí? Las de laboratorio pues llegan a 50 voltios como máximo, ¿sí? Quizás hasta 100, pero es mucho. Normalmente 50 voltios como valor máximo, ¿no? Esas fuentes que tenemos en laboratorio están entre 15 y 30 voltios y son fabricadas antes había pues había unos institutos de radioelectrónica que lo llamaban, el famoso Westinghouse, que daba en la calle Comercio, a los inicios de la calle Comercio. Ahí había el Instituto Westinghouse.
y ahí enseñaban un poco curso de radioelectrónica y ahí enseñaban cómo hacer estos rectificadores que les digo, ¿no? De cuando uno conecta al interruptor 220 y empieza a sacar 3 voltios, 5 voltios, 7 voltios, 9 voltios, 15 voltios, el voltaje que uno quiera. Entonces ahí enseñaban, ¿sí? Pues ya no creo que habrán desaparecido esos institutos, ¿sí? De radioelectrónica ha desaparecido, creo, pero antes había. Y ahí uno podía inclusive fabricarse su propia fuente de voltaje, ¿no? 50 voltios, 30 voltios, 100 voltios, el voltaje que uno quiera, ¿sí? Y en laboratorio pues tenemos esas, las de 15 y 30 voltios. Pero el que ha fabricado eso pues no conoce mucho de teoría de errores, nada. Entonces pues ha debido hacer el embobinado del transformador, le colocó los diodos, rectificó y cuando sacamos voltaje resulta que 0 voltios no es 0 voltios, pues es 1.2 voltios. Entonces está descalibrado. Ahora, ¿cómo vamos a calibrar eso? No podemos. Tendríamos que destrozar, como se dice, el instrumento, la fuente de voltaje, pero eso es, pues mejor es comprar otro o mejor hacer otra, ¿sí? Porque ya viene con ese defecto. Eh, no ha hecho los buenos cálculos, tal vez, ¿no? El que ha hecho eso, sí. Pero es interesante eso, sí, desde el punto de vista práctico, es bien interesante hacerse esos transformadores, comprar las placas, son unas placas en E, y hacer el embobinado, porque hay que calcular cuántas vueltas hay que dar. Y en función de eso uno va jalando. Dice quiero 5 voltios, quiero 20 voltios, entonces el número de vueltas va cambiando. Es bien interesante hacer eso, ¿sí? A ver si alguna vez se hace eso en laboratorio, ¿no? Fabricarse uno, un, un rectificador de onda completa, ¿no? De 220 a 3 voltios, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero fabricar uno, porque otra cosa es ir a la Figueroa o a la Eloy Salmón, uno va y se compra, pues, ¿no? Entonces quiero 3 voltios, aquí está, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo uno se fabrica, verdad? Eso es bien interesante, ¿sí? Es bien interesante eso. Bueno, alguna vez se hará eso, ¿sí? Bueno, entonces con los datos, pues sí, ¿verdad? Es interesante lo que pregunta el compañero, pero datos, ¿verdad? Al final datos, ¿sí? Bueno, aquí yo tengo datos, tengo 34 pares ordenados. Si observamos un poquito, el voltaje va subiendo, llega a 20 voltios. Bien, he hecho con 20 voltios, 19,999 y al final llegó a 20 voltios, ¿no? Ahí lo he cortocircuitado, pues. En el momento de cortocircuitar empieza a caer el voltaje, vean. Y por lo menos hasta 8 milésimas, vean, 8 milésimas de voltaje, ¿no? Me está dando 34 pares ordenados para estos valores, para 25 ohmios y 9 centésimas de faradio. Eso es lo que yo me escogí. Entonces, con estos valores he obtenido esta base de datos, o esta base de datos, mejor dicho, ¿no? Ahí. Listo, entonces ahora, ¿qué se va a hacer, verdad? Siempre viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, para eso está la teoría, pues, ¿verdad? La teoría, lo que un poco les había mostrado en Google, aquí está la fórmula, la caída de voltaje es un modelo exponencial, el producto de la resistencia por el capacitor es el tiempo de relajación teórica. Entonces, si lo sustituyo en esta expresión, obtendría este modelo físico. Este es mi modelo físico, ¿sí? Este es el modelo, ponemos así, físico. Pero resulta que su equivalente matemático es un modelo exponencial de esta forma, ¿sí? Su equivalente matemático es exponencial. Entonces, el coeficiente B me va a dar prácticamente el tiempo de relajación que voy a obtener vía simulación. ¿Sí? Voy a obtener vía simulación. Va a ser el coeficiente B.
Entonces, si este es un modelo no lineal, ¿qué tengo que hacer? Linealizar, pues, ¿verdad? Entonces, logaritmo de voltaje, B asterisco, logaritmo de A va a ser beta 0, y B veces multiplicado por el tiempo, en este caso B mayúscula va a ser la pendiente, beta sub 1, por el tiempo, por el logaritmo de E. O sea, aquí debería yo anotarle, digamos así, ¿no? Por logaritmo de E. Sí, pero no es más aquí. ¿Sí? Pero el logaritmo de E prácticamente vale 1, pues por eso no se lo coloca así. Entonces el modelo es semilogarítmico, ¿no? Semilogarítmico. Esto entonces se parece mucho a termistores, si recuerdan. El modelo era parecido, pero en vez de hablar de tiempo, en los termistores hablábamos de temperatura. El voltaje en función de la temperatura, me parece que era, ¿no? En termistores, creo que sí, no recuerdo bien. Pero en vez de tiempo teníamos temperatura. Y el modelo también era semilogarítmico. Entonces aquí hay que obtener beta sub 0, beta sub 1, todo lo que ya conocemos, el coeficiente de correlación, el modelo lineal generalizado, pero para ese modelo necesitamos las desviaciones estándares. Gracias a eso, primero tendré que conocer el T de Student, después conocer las incertidumbres que me van a dar lugar a mi modelo lineal, y conocido el modelo lineal voy a poder conocer mi modelo no lineal. Pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No, voy a conocer mis coeficientes no lineales. Y gracias a al coeficiente A prácticamente, este A, pues no, este coeficiente me va a determinar el tiempo. Bueno, aquí yo le puse experimental, en realidad este es el simulado, ¿no? El que se va a obtener por simulación. ¿Sí? Es el que se va a obtener ahí. Acá también, ¿no? Corregirlo para que todo quede en sintonía, ¿listo? Ahí. Listo. Entonces, este tiempo de relajación que voy a obtener vía simulación, ¿de dónde lo voy a obtener? Aquí está, aquí está, ahí está. Entonces, B mayúscula es, vean, la inversa del tiempo de relajación vía simulación. Pues. Entonces, si conozco B mayúscula acá, entonces voy a conocer cuánto vale esto, el tiempo de relajación simulado. Y el teórico, pues ya sabemos que es multiplicar R por C. Entonces ahí vendrá su prueba de hipótesis nula, ¿no? Entonces la teoría es parecido a termistores, ¿sí? Entonces estos son los datos, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué he hecho con esto? Sí, un poco me he adelantado por tiempo, ¿verdad? Una gráfica, ahí está, esta es la típica gráfica de la carga, está cargando el capacitor hasta 20 voltios. En el momento de cortocircuitar, ya empieza la descarga, ¿no? Para eso he tomado todos los valores de acá, los 34 pares ordenados, todos los he tomado para graficar, ¿sí? Entonces es la primera gráfica que hay que hacer, el circuito RC, la zona de carga y descarga. Después, a partir de los 20, del punto máximo, que son los 20 voltios, voy a cortocircuitar y obtendría esta tabla de valores, ¿sí? Que lo he trasladado acá. ¿Sí? Sería la tabla 5.1. Entonces esta tabla del valor máximo lo he transcrito acá. ¿Listo? Y con esta tabla he vuelto a hacer la gráfica. ¿Sí? Entonces aquí me está dando ya la zona de descarga del capacitor. ¿Sí? Es lo que nos interesa, la zona de descarga. Entonces vemos que aquí el modelo es no lineal. Pues entonces, si el modelo es no lineal, ¿qué tenemos que hacer? La teoría dice linealizar. Entonces hay que sacar logaritmos al voltaje, B asterisco, y el tiempo, pues no se saca logaritmos, ¿sí?
Entonces eso está acá. Entonces vean, entonces ahí está. Entonces logaritmos al voltaje, pero no al tiempo. Entonces al haber hecho eso se supone que está linealizado. Entonces la gráfica me está mostrando eso. Justamente la linealización, ahí está. Entonces hay que obtener el coeficiente, los coeficientes, que los podemos obtener automáticamente, ¿verdad? Ahí está el modelo. Coincide con este, ¿no? Ay, ¿qué pasó? A ver, esto le aumentaré de tamaño, ¿sí? Lo que he hecho es transcribir, ¿no? Como siempre hemos hecho, ¿no? Transcribir estos valores a este modelo, ¿no? Al modelo lineal, ¿sí? El coeficiente, como vemos, da 1, prácticamente es 1, entonces quiere decir que el modelo es determinístico y el modelo efectivamente es no lineal. El siguiente paso son la desviación estándar, pues esta es la que hay que calcular. Entonces, para eso, ¿qué hacemos siempre? El modelo, ¿verdad? Nos basamos siempre en este modelo. Y con base en ese modelo, calculamos los términos elevados al cuadrado y acá la suma de los valores divididos entre 13 nos va a dar la desviación estándar, ¿no? Con esos, entonces, ¿dónde está? Pues aquí me debí saltar algún paso, ¿sí? Falta calcular. Pues me salté un paso, ¿sí? Porque hay que calcular. ¿Qué pasó aquí? Las desviaciones estándares estas, ¿no? Esta hay que calcular. Qué raro, ¿sí? O lo borré acá, lo debí borrar. Porque aquí vean, directamente me fui al modelo no lineal, pues. Acá me fui al modelo no lineal. Entonces falta calcular eso, ¿sí? Sí, falta calcular eso, ¿sí? Porque aquí ya me salté directamente al modelo no lineal. Los coeficientes no lineales, bueno, el valor de A y el valor de B, pues es inmediato, ¿no? El valor de B es la pendiente, ¿no? Aquí está. Menos 0,4453 es la pendiente. Hay que calcular su incertidumbre. Y este valor de A, ¿de dónde está saliendo? Este valor, ¿verdad? Este valor de A, no se olviden siempre que es esto, ¿verdad? El logaritmo de A mayúscula es igual a ¿qué? A 0, ¿verdad? Aquí, a ver, le pondremos un rato. Siempre es el intercepto, ¿verdad? Habíamos visto eso. 0, ¿verdad? Sub 0, sí. Si despejo de aquí A, entonces eso me daba el exponente. Esto porque para ganar tiempo, ¿sí? Entonces va a ser el exponente así. ¿Ve? Entonces aquí está, eso ya está calculado ahí, ¿no? Es el intercepto, ¿no? Y este es el intercepto, pues, 13.633. Entonces A ya me está dando eso, ¿verdad? ¿Cuánto vale A? Y ya tengo cuánto vale B. Lo que falta es calcular las incertidumbres de A y de B. Por eso le puse las incógnitas. Ahora, para hallar el tiempo de simulación, vía simulación, habíamos dicho B, ¿verdad? Ese B mayúscula de aquí atrás. Aquí, ¿no ve? De ahí. Entonces, de ahí voy a obtener. Aquí está, ¿no? Entonces, de aquí despejo, vean. Entonces va a dar la inversa de B. Pero si ustedes notan, B, este B es negativo también, menos 0.4453. Entonces, cuando hago eso se vuelve positivo, pues menos 1 dividido entre menos 0.4453, pues me está dando este tiempo. Entonces, este es el tiempo obtenido vía simulación, ¿sí? Y el teórico es el producto que les decía. Yo he utilizado esto, ¿no? 25 ohmios y 0.09 faradios. Entonces, si hacemos ese producto, me está dando 2.25 segundos. Entonces, este es el valor teórico. Entonces, ahí viene la prueba de hipótesis, pues. Entonces, mi valor
obtenido vía simulación no difiere del valor teórico ahí. Y el otro, el valor obtenido vía simulación, difiere significativamente del valor teórico. Y acá pues ya es sustituir otra vez, ¿verdad? Hay que sustituir aquí 224 menos 225 dividida la desviación estándar. Ve que hay que calcular, por eso no lo calculé acá. Hay que calcular la desviación estándar. Pero una vez que se calcula el factor crítico, como siempre, ¿no? Hay que compararlo con el T de student, ¿sí? Para ver si se acepta o se rechaza. Bueno, esto no es muy complicado. La clave está aquí. Llegar a esto. Porque si se llega a esto ya se calcula inmediatamente y la prueba de hipótesis pues ya no es más que aritmética, ¿no? Sustituir valores en las fórmulas y calcular. Pero esta es la clave, ¿sí? Esta es la clave, ahí, llegar a esto. Y para llegar a esto, pues hemos tenido que linealizar, ¿no? Hemos tenido que linealizar. Y al linealizar, pues ya nos va a permitir obtener el valor vía simulación. ¿Listo? Entonces, hay detalles que faltan acá, pero son detalles que ya un poco ustedes ya lo conocen, especialmente cómo calcular esto. Ya hay que calcular las desviaciones estándar del intercepto, de la pendiente, a qué nivel de confianza queremos. Entonces, con eso se calcula ya estos valores, ¿no? Se va a calcular. Como les comento, esto es muy parecido a termistores, ¿no? Por lo menos esta última parte se parece mucho a los termistores, ¿sí? Se parece mucho. Lo bueno de esto es esta gráfica, ¿no? A ver, todo, en los libros siempre nos colocan estas gráficas, ¿no? Entonces, pues podemos ver eso. Y si queremos estudiar la zona de descarga, pues lo que hay que hacer es cortar la base de datos desde el valor máximo hasta el valor más pequeño, que son 15 pares ordenados. Vean, sigue siendo teoría de pequeñas muestras, pese que aquí hay 34, pero al final nos quedamos con 15. Vean, sigue siendo teoría de pequeñas muestras. ¿Listo? Eso es circuitos RC. ¿Listo? Eso es el circuito RC a corriente continua. ¿Sí? A corriente continua. Estaba previsto también hacer circuito RL, que era resistencia, inductancia, a corriente continua también. Es interesante también eso, porque los inductores almacenan energía, se dice campo magnético, ¿no? Almacenan energía y esta las devuelven, el inductor lo devuelve a través de la resistencia, ¿no? Y después vienen los circuitos RLC. Entonces, casi a corriente continua no se trabaja los RLC, es más que todo a corriente alterna, ¿sí? Pero en el simulador se puede hacer, ¿no?
en horas de vuelo el piloto ahí, pero previamente alguien nos sacó o se salió solito, ¿no? Bueno, en todo caso, pues terminamos nuestras clases virtuales acá. No nos da más tiempo a hacer. La semana que viene hubiese sido interesante, por ejemplo, el martes 6 de diciembre, ¿verdad? Pero tendrían que estar entregando su informe el 16 de diciembre. Y han adelantado el receso universitario el 19 de diciembre. Entonces, ¿en qué momento tendría que ser el sábado 17 y 18 estar calificando informes, ¿no? Entonces, por eso es que lo estamos pausando acá. Entonces, su informe lo estarían entregando el 9 de diciembre, de manera que entre el 12 y 13 de diciembre yo ya tendría notas. Y pensar entre el 14, 15, 16 de diciembre en un recuperatorio, ¿no? Como recuperar y fijamos un día, pues fijamos un día para recuperar. Normalmente puede ser una previa para que recuperar, porque recuperar un laboratorio no es complicado, pero lo complicado es el informe, ¿no? Habría que hacer el informe de un día para otro. Y eso no es lo correcto, ¿no? Pero sí podemos hacer previas como han venido haciendo para recuperar, ¿no? Alguna nota que no esté buena. Podemos hacer eso, sí. Entonces, pero eso está para el 13, 14 de diciembre más o menos, ya lo he programado. Y con los otros grupos también tengo eso, sí. Entonces, cada grupo que voy avanzando, pues los días también van, ¿no? Van en ese orden también. ¿Qué más? Listo. Entonces estaremos atentos a Telegram, listo, para cualquier novedad, ¿no? Alguna novedad que haya, entonces vía Telegram siempre estaremos en contacto. Y en principio, pues esta es nuestra última clase virtual y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Esperemos que no continúe la pandemia, ¿no? Ya que al año un poco ya se vaya a atenuar, como estamos viendo en el circuito CRC, es más o menos así la pandemia, pues sube bruscamente, llega a un punto de saturación y a partir de ahí va disminuyendo, ¿no? Pero esa disminución no es pues instantánea, como han visto, es tiempo, lleva un tiempo. Y durante ese tiempo pues va apareciendo variantes como la que apareció y como dicen es mucho más contagiosa todavía que la anterior con consecuencias cardíacas. Pero por eso recomiendan los barbijos, ¿no? No dejar el barbijo y el alcohol en gel, no confiarse mucho. Sí, es muy contagioso, es lo que dicen, sí. Entonces es parecido al circuito RC, pues, véanlo así. Sube, llega a un máximo, pero no cae instantánea, sino le lleva un tiempo hasta que se hace cero. Y en ese tiempo, pues va produciendo más variantes, ¿no? A eso va. Vean cómo también este RC se lo podría ver desde esa perspectiva en el COVID, ¿no? Como un circuito RC. Y eso es lo que hacen también, pues los epidemiólogos, ¿no? Hacen sus simulaciones parecidas a esta, por eso dicen se tiene un comportamiento exponencial. ¿Han escuchado eso? Decían eso, ¿no ve? Es un comportamiento exponencial, ahí está la razón. Ahí está el circuito RC, es exponencial, pues. Se dispara en un momento y cae lentamente, no cae rápido, sino lentamente su caída. Bueno, ya, entonces nos iremos despidiendo. Estaremos en contacto entonces vía Telegram, ¿listo?
Muchas gracias entonces por su participación, paciencia, presencia, su constancia, perseverancia de muchos compañeros y compañeras. Siempre va a llevar a un buen puerto y nos encontraremos en una próxima oportunidad, ¿listo? Y ahí nos podemos ver, como se dice, cara a cara, ¿verdad? Entonces, desear muchos éxitos en sus otras materias y hasta una próxima oportunidad. ¿Listo? Me despido entonces. Gracias, Vania. Entonces, gracias igualmente, Sindrona, a Stephanie, a Eliseo, a Andrés, a Alan, a Efraín. Muchas gracias. ¿Listo? Nos vemos entonces.